Buenas noches para todos. Damos la bienvenida a este espacio de capacitaciones virtuales nuevamente a todos nuestros participantes, seguidores. Eh, Como es costumbre, vamos a ver desde dónde nos reportan sintonía, desde dónde nos saludan, desde dónde nos están viendo. Y a nuestros estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia de todas las universidades de Colombia, siempre bienvenidos a ustedes y sobre todo nos sentimos muy halagados de que ustedes puedan aprovechar esos espacios y que sea complemento de los estudios que tienen en sus respectivas aulas. Vamos a ver desde dónde nos están saludando. Alcides Gutiérrez nos dice buenas noches desde Tolima. Ya en este momento tenemos, siendo las 6 de la tarde, tenemos 73 personas conectadas. Eduardo Muñoz desde Neiva, Bringo Manrique, Benigno Manrique. Jason Gómez nos dice desde La Hormiga, Putumayo, presente. Guillermo Castro desde Pereira, Risaralda. Nos envía un saludo. Buen día desde Ibagué, un saludo cordial a Lilian Bonilla. Al doctor Gustavo Adolfo Trujillo de la Coordinación Tolima Huila, presente desde Neiva. Muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Desde Villavicencio, Dayana nos saluda desde Suacha, Cundinamarca, nos dice saludos a todos ustedes. Desde Luis Felipe Briñez, desde Salento Quindío, desde Zacatlán, Puebla, México. Ya, por supuesto, iba a saludar a nuestros amigos internacionales que siempre están con nosotros conectados desde México, Ecuador, Brasil. Sabemos que siempre están aquí reportando sintonía, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay. Buenas noches desde Tame, Arauca, nos dice José Rojas, desde Puerto Berrío, Daniel Herrera. La Mesa, Cundinamarca, Orlando Ortega, desde Suacha, ya nos ha saludado, Florida Blanca, Santander, May Pají, desde Cartagena, gracias por el apoyo, Miguel Isaac, desde Guateque, Boyacá, Yuli Bulla, Lucas Tobar, desde Saravena, Arauca, Alexander nos saluda, presente de Barranquilla, Atlántico, de Caterín Vázquez, Santa Bárbara, Antonio Pulgarín nos da un saludo, nos están también reportando sintonía desde Aracataca. Y como nos dice William Ballén desde Bogotá, un placer estar aquí, por supuesto. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro conferencista de la noche de hoy. Él es Ramón Guillermo Gómez, él es médico veterinario, zootecnista de la Universidad del Tolima, tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda, y como él mismo lo dijo, lo más importante es que cuenta con 20 años de experiencia en uso de herramientas de biotecnología reproductiva, y hoy viene con una charla muy especial para saber las herramientas súper prácticas para iniciar y conducir su programa de biotecnología reproductiva de manera eficiente y rentable. Ramón, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros conectados. Hola Carolina, buenas noches, ¿cómo están? Espero que me escuches bien. Sí, perfecto, estamos escuchándote perfecto. La audiencia es tuya, nuevamente bienvenido, Fedegan es tu casa. Sabemos que siempre estás participando, además con muy de la mano con la coordinación de Tolima, y pues agradecemos por estar acá y nada, ya como saben los participantes, al final tendremos una ronda de preguntas para todos los que quieran tener resolver sus incógnitas respecto a la charla. La audiencia es tuya, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí, poderles contar un poco de lo que, digamos, hemos tenido la oportunidad de trabajar. Cuando yo digo hemos, es porque en estos 20 años de experiencia, pues siempre hemos estado acompañado por un equipo. Es uno de los temas que voy a tocar, que este cuento de la biotecnología, a pesar de que está creciendo mucho hoy en día, es una realidad. Hace algunos años se pensaba que era algo así como ciencia ficción un poco. Hoy en día es una realidad que está en todas partes, en todo el país, ganaderos grandes, ganaderos medianos, ganaderos pequeños. Eh, pero digamos, es una herramienta que requiere, que tiene unos requerimientos importantes, y los requerimientos importantes necesitan un equipo de trabajo. En este caso, hablo de mi compañía. Nuestra compañía se llama In Vitro Colombia. Ya hemos hablado antes en algunas charlas sobre ella.
somos la mayor compañía en Colombia en este momento de fertilización in vitro y, digamos, en este trasegar, llevamos 7 años específicamente, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de ganaderos, los mejores del país, y una cantidad de iniciativas gubernamentales en pequeños y medianos productores que, digamos, que nos han dejado mucha experiencia. Justamente lo que, digamos, la idea principal de la charla es tocar algunos temas muy específicos, muy prácticos. No vamos a entrar como en nada muy, digamos, muy de la tecnología, no, sino de algo que les sirva a los ganaderos, que les sirva a los estudiantes que están saliendo, a los profesionales que trabajamos en esto, que quieren trabajar en esto, para que sean, digamos, herramientas que ellos puedan utilizar ya en sus ganaderías, de cómo implementar un programa, qué puede funcionar, qué cosas no han funcionado. Por supuesto que no nos las sabemos todas, habrá muchas cosas, nos hemos equivocado mucho y nos vamos a equivocar mucho más adelante, seguramente, pero pues, la idea es dejarles parte de esa experiencia en esta charla. Digamos que lo primero que uno tiene que entender cuando hablamos de biotecnología es la visión ganadera que hay en este momento. Yo creo que en el mundo vamos a tocar, realmente ni siquiera en Colombia, sino vamos a hablar un poquito del mundo. En Colombia específicamente, la visión ganadera que nosotros tenemos, por lo menos en la mayoría del territorio nacional todavía, son animales muy tipo comercial. Estas son fotografías de algunas fincas donde nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar. Son fincas que, digamos, normales del país, que recorremos a diario. Yo creo que todos los profesionales que trabajamos en este sector, donde digamos que los productores son relativamente juiciosos en tratar de llevar sus fincas adelante, pero la visión es una visión muy tradicional, ¿cierto? Tradicional me refiero a tratar de preñar sus vacas lo antes posible, sí, pero no como esa visión de ganadería como negocio. Y es un tema, digamos, que está marcando unas pautas muy, muy, muy importantes en, digamos, en los retos que vienen para la actividad, donde Colombia, por supuesto, tiene un potencial enorme para trabajar y también muchas brechas que cerrar. Una de esas, pues, es justamente esta. ¿Qué es lo que busca en esencia la biotecnología? Biotecnología no es más que herramientas tecnológicas aplicadas a procesos biológicos, ¿sí? ¿Para qué aplicar esas herramientas tecnológicas a procesos biológicos? Pues básicamente para tratar de ser más eficientes, para alcanzar animales o plantas también hay más productivas, y si son más productivas, pues son más eficientes, y son más eficientes, por lo general, lógicamente hay retornos económicos superiores cuando comparados con las explotaciones tradicionales. ¿Qué es lo que logra la biotecnología? La biotecnología busca esto, ¿cierto? Que ese animal que veíamos allá en las fotografías anteriores, ¿sí? Y que podemos seguir reproduciendo como veíamos en las fotografías anteriores de manera muy tradicional, pueda llegar a esto, ¿no? Entonces tenemos una vaca muy similar a la que veíamos en la anterior diapositiva con esta cría, ¿sí? Esta cría, pues, acá hay un grupo ya de ellas, es una cría, digamos, relativamente normal, diría uno. La única diferencia es que en este momento las ve oscuras, con rojas, ¿sí? Pero en realidad lo que se busca es exactamente esto, ¿cierto? Que esa cría que vemos ahí en ese momento un poco frágil, pues tenga un paquete genético que nos permita llegar a esto. Estas son, en este caso, lógicamente estoy usando unas fotografías específicas de una raza que se llama Girolando, que vamos a hablar de ella un poco más adelante. Son de las razas que más se está trabajando actualmente en el país, lógicamente porque tiene un potencial lechero muy importante que se ha venido desarrollando. Entonces, es uno de los, digamos, de la raza que se trabaja por biotecnología más importante. Cuando nosotros pensamos en eso, en esas imágenes que ustedes están viendo a la derecha, pues traje la otra simplemente para ver el contraste, ¿cierto? Que eso es lo que nos permite la biotecnología. Pasar de lo que vemos en la pantalla izquierda a lo que vemos en la pantalla derecha en una sola generación. Lógicamente, cuando un ganadero empieza a trabajar con este tema y se empieza a meter en ese cuento de, bueno, vamos a hacer embriones y todos esos temas, pues puede tener muchas motivaciones, ¿sí? Pongo dos casos acá muy, muy cercanos, son dos casos muy de la casa. La ganadería de la izquierda es una ganadería muy importante del país, quizás una de las más importantes en este momento en la raza Guir específicamente, y producción de Girolando, que se llama El Tesoro. Es una ganadería que ha gastado millones de pesos en genética, en mejoramiento genético, súper, súper estructurada.
Y la foto de la derecha es, aparece Gustavo, lógicamente, de uno de los amigos de Fedegan, coordinador de Tolima y Huila, y justamente la foto se toma en el marco de un proyecto genético, de mejoramiento genético, donde en ese proyecto de mejoramiento se buscaba que los productores pequeños, en este caso son los dos productores que aparecen en la fotografía de blanco, pues lógicamente pudieran acceder a genética, ¿sí? Cuando uno ve estas dos fotografías, ve básicamente que son dos mundos totalmente diferentes. Sin embargo, a raíz de ese tipo de programas de mejoramiento genético y que este tipo de tecnologías cada vez se están expandiendo más, hoy en día esos dos mundos tan diferentes hace 10 años, hoy en día básicamente están unidos. De modo que hoy en día es muy factible, Colombia es potencia mundial en este tipo de iniciativas. Este pequeño productor accede fácilmente a la genética de este grande, ¿cierto? Tiene sus restricciones y, digamos, sus asteriscos, pero hoy en día es totalmente factible y en realidad es lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué hace la gente hoy en día embriones? Bueno, ese tema cambió desde los últimos años a hoy. La gente yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar más o menos hace 20 años en esto, como decía Carolina, y hace 20 años las personas que hacían embriones principalmente eran ganaderías muy específicas del país, eh, por lo general eran ganaderos de show, ¿sí? Los que vemos en Agroexpo, que se necesitaban reproducir estas matrices de mucho dinero. Sin embargo, a medida que la tecnología fue creciendo y que empezó a mostrar ciertas ventajas muy importantes que seguramente vamos a ver más adelante, la tecnología fue pasando de ese segmento de ganaderos a un segmento más productivo, ¿sí? Entonces podríamos decir que en esa época las necesidades eran reproducir la vaca más importante, porque era la reina y necesitábamos tener muchas crías por año, y hoy en día se trata de reproducir quizás esas mismas reinas, no tanto la misma reina de la que pensábamos hace 10 años, pero sí básicamente lograr una reproducción masiva, ¿sí? Hoy en día la gente hace embriones básicamente por una necesidad. Una necesidad es que todo productor, todo, sea donde sea, en cualquier parte de Latinoamérica, pues seguramente querrá tener vacas más productivas, ¿sí? Es decir, que si usted tiene una vaca que da 15 litros y tiene otro grupo que da 5, pues tratará de reproducir su vaca de 15 para tener más animales con mayor producción, ¿sí? A veces ese más puede tener también un asterisco, a veces quizás lo que queremos es tener menos animales que coman mucho menos, pero tener la producción que yo tenía cuando tenía muchos más. Entonces este tema de biotecnología básicamente se convirtió en una necesidad. ¿Por qué? Es una herramienta rápida, es una herramienta que tiene una aplicación hoy en día casi en cualquier parte. Para que ustedes tengan una idea, los embriones, por ejemplo, hoy se hablan de tiempos de transporte superiores a 48 horas. Esto quiere decir que usted básicamente puede poner un embrión en casi que en cualquier parte del mundo con unos excelentes resultados. Entonces, todas estas ventajas han causado que los ganaderos se pasen totalmente o empiecen a implementar cada vez más este tipo de tecnologías. Pese a esto, todavía tenemos unas dudas y es, bueno, ¿dónde está la eficiencia en un programa de biotecnología? Entonces, la eficiencia será que cuántos óvulos da una vaca, cuántos embriones da una vaca, cuántos embriones podemos transferir, cuánto tiempo podemos transportar, cuántas crías nos nacieron o cuánto nos están produciendo estas crías, ¿sí? Entonces, uno de los puntos muy importantes que estamos viendo nosotros en esta transformación de las ganaderías actuales es que cada vez más los ganaderos están conscientes que lo que importa y lo que quieren medir hoy en día, que todo este cuento de la biotecnología va no solamente a hacer embriones, no solamente a si es una moda o no es una moda, sino simplemente al final, ¿cierto? Llegar a esos animales que son más productivos, que son los animales que más le interesan, que sí se hizo una inversión realmente en un procedimiento, pero que esa inversión está siendo rentable porque me está dando más carne, o me está dando más leche, o me está dando más genética. Esta fotografía es una fotografía que me llamó mucho la atención cuando la vi, porque cuando vemos la biotecnología desde ese punto de vista de ser una tecnología que nos resuelve problemas, es muy claro qué es lo que pasa cuando una tecnología resuelve problemas. Cuando una tecnología resuelve problemas o cubre necesidades de alguna parte del mercado, pues se hace masiva.
esta fotografía es un señor que es de apellido Cooper, que básicamente fue uno de los inventores de la línea celular, ¿sí? Entonces ahí está el señor con el primer celular que hubo, pesaba más o menos 1 kilo, valía $4,000. Pero para que ustedes tengan una idea, solamente Colombia para 2020 está hoy en día con 65 millones de líneas telefónicas celulares. Es decir, hoy en día hay más líneas celulares que habitantes en nuestro país. En retrospectiva está sucediendo lo mismo con las biotecnologías, ¿sí? Entonces antes estaban allá como para un segmento de la población o de los ganaderos, o de pronto estaban allá en una universidad, y lo que estamos viendo es que año tras año, al ser una tecnología que se está enfocando en resolver inconvenientes, en resolver problemas y en cubrir una necesidad, cada vez está siendo más masiva. Listo. Entendiendo que desde ese punto de vista, cuando usamos la palabra embriones, y todavía en algunos segmentos de ganaderos la gente sigue pensando que hacer un embrión, digamos que si yo hago un embrión automáticamente me va a salir un animal bueno, un animal más productivo, un animal más lechero, un animal que me produce más carne, o un animal que me produce más genética, y realmente esto no es así, ¿cierto? Un embrión básicamente es una manera de hacer las cosas, es una manera de hacer unas crías. Lógicamente, para que ese embrión exponga, y era donde yo iba, donde teníamos que medir la eficiencia, donde exponga lo que él tiene, pues lógicamente tiene que ser hecho a partir de unos animales superiores, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos coger el peor animal de la finca, hacer embriones, tener embriones muy bonitos y llenar nuestra finca de embriones, pero la base que usamos para hacer esos embriones, pues lógicamente no va a ser la mejor, y por tal razón las crías, pese a haber sido hechas por embrión, pues no van a expresar ese mejoramiento que podríamos esperar. Entonces, primer concepto que yo quería tocar en esta charla es que no se trata de hacer embriones o no hacer embriones, ¿cierto? El problema es a dónde queremos llegar, a dónde quiere llegar este ganadero como ganadero, ¿sí? O esta producción, o esta empresa, o lo que sea, y cómo quiere llegar. Listo. Como entendemos, dejamos claro que lo que nos importa es los sustratos, ¿cierto? Lo que vamos a usar para hacer ese mejoramiento genético, de dónde viene esa genética. Entonces vamos a empezar ya con los consejos muy prácticos. Lo primero que tocamos por lo general cuando hablamos de tecnología, en este caso por el tiempo vamos a hablar específicamente de FIBI, que es lo que nosotros hacemos. Una de las partes, la primera parte, digamos, que nos interesa a nosotros más, se llama la donadora, ¿sí? La donadora, ¿cuál es? Pues ese animal genéticamente superior que va a ser donar sus óvulos para producir los embriones, ¿sí? Acá el concepto es muy claro. Debemos pensar en cada donadora como uno de los pilares principales y motor del programa de mejoramiento genético. Aquí en esta diapositiva vemos dos casos específicos. Esta fotografía específica es de raza Nelore. Vemos a la izquierda una donadora que es una de las grandes campeonas de exposición en Brasil, ¿sí? Y en el lado derecho vemos un tipo de Nelore que hoy en día se está trabajando en Colombia. En este momento se está llevando a cabo un remate, de hecho virtual, acerca de esta raza que está incursionando. Es un programa que se llama Nelore Ciclo Corto, donde los animales están totalmente seleccionados por producción, totalmente seleccionados por producción. Acá no se califica la belleza, la cabeza, las patas, las orejas, nada de eso. Básicamente, características productivas. Entonces, cuando yo le decía que el ganadero tenía que entender qué era lo que quería, lógicamente llegamos al punto que va a escoger sus donadoras, pues tiene que pensar, primero que todo, a dónde quiere llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere ir a competir de pronto en la pista? Probablemente tenga que decidirse por la donadora de la izquierda. Pero si de pronto él básicamente quiere enfocarse en temas productivos específicamente, probablemente tenga que guiarse por los animales de la derecha. Siempre, al ser una herramienta horizontal, transversal, básicamente no quiere decir que una cosa excluya a la otra, y probablemente encontremos animales en el mercado que nos cumplan las dos características, ¿cierto? Que sean animales de exposición y a la vez animales muy, 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 muy productivos. Una vez el ganadero decide qué genética quiere hacer o para dónde va su ganadería, ¿cierto? Si él no va a ser un ganadero de exposición, pues no busque animales de exposición, ¿sí? Es uno de los primeros consejos que queremos dejar en esta charla. Entonces, una vez él decide qué es lo que quiere, tiene que decir de dónde va a sacar esa genética. Hay dos opciones, por lo general, ¿no? Puede haber más, pero me voy a concentrar en estas dos.
La primera es ir a comprar unas donadoras, ir a comprar sus propias donadoras, o la segunda, que es una de las ventajas que ha permitido el uso de biotecnologías, es alquilarlas. Es decir, hoy en día yo puedo ir donde la campeona de Agroexpo, ¿sí? Lógicamente es probable que el dueño de la campeona de Agroexpo no me la quiera vender porque yo simplemente llego a tocarle la puerta y le digo que soy Ramón Gómez. Es muy probable que él no me la suelte así. Lógicamente tiene un trabajo importante para haber llegado hasta donde llegó, pero sí es muy probable que yo llegue y le diga, venga, quiero comprarle embriones frescos, congelados, vitrificados, o no quiero comprarle embriones, quiero que me la deje aspirar, que termina siendo básicamente un alquiler. Quiero que me preste su vaca por un día para yo sacar embriones, y de esos embriones yo voy a tener unas preñeces. Hoy en día eso es factible, es un negocio que existe mucho, que ha permitido que lógicamente la genética se expanda mucho más rápido. Hay un concepto que se está manejando mucho hoy en día que se llama democratización de la genética, y básicamente eso es lo que ha permitido el uso de biotecnologías. ¿Qué sale más barato? Depende. Entonces depende del ganadero. El ganadero tiene que pensar, si yo compro una vaca, pues la vaca va a ser mía. Si me la llevo para la finca, está ahí, puedo aspirarla 15, 20 veces por año, y probablemente dependiendo de las condiciones en las que ella esté, pues pueda poderla usar 5, 10, 12 años. Entonces, lógicamente, el costo de diluir esa donadora, si yo me la compro, es uno, pero si yo no tengo la posibilidad de comprarla, porque estamos hablando de la campeona Agroexpo que no me la van a vender, lógicamente el alquiler también termina siendo. Entonces, siempre que un ganadero quiera empezar, tiene que empezar a evaluar qué le sale más barato. O sea, lógicamente la genética tiene un costo de adquisición. Cuando hablaba de que había más de dos posibilidades, puede haber una tercera. No sé, mi vecino tiene unas super vacas y yo no tiene receptoras, pero yo sí, yo le digo a mi vecino, hey, vecino, usted tiene un pool genético impresionante, pero no tiene cómo hacer embriones en su finca, pero yo tengo una cantidad de receptoras impresionante en mi finca, hagamos una sociedad, pago preñeces de sus vacas buenas con receptores. Entonces, hoy en día todo esto es lo que está permitiendo. Entonces, primer consejo, escoger qué animal quiere, a dónde quiere llegar y cuál es el mejor animal. Una vez usted escoge el animal, hay un consejo muy práctico, y es que cuando nosotros compramos una donadora, estoy hablando en términos de biotecnología, para usar ella con biotecnología, es decir, para producir embriones de ella a partir de biotecnología, hay un punto muy importante que nosotros hablamos acá los profesionales que trabajamos mucho en el tema, y es que estamos comprando los ovarios, ¿sí? Resulta que cada vaca tiene un potencial. Ese potencial ovárico de una donadora quiere decir que hay donadoras que en sus ovarios pueden tener, cada vez que las aspiremos, 50, 60 o 100 óvulos, y hay otra donadora que puede ser una hermana completa de ella o ser exactamente igual a ella, pero en vez de 50 o 60, cada vez que vayamos a hacer un trabajo de aspiración folicular, por ejemplo, para producir embriones, no me produce 60, sino me produce 5, ¿sí? Externamente son exactamente iguales, exactamente iguales. Sin embargo, en este tema de biotecnología, se trata de un juego de probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una donadora que tiene un potencial ovárico más alto, pues básicamente voy a tener más óvulos cada vez que la aspire. Y si yo tengo más óvulos cada vez que la aspire, pues voy a tener una probabilidad más grande de obtener más embriones cada vez que la aspire. Y si yo tengo más embriones cada vez que la aspire, pues lógicamente los transfiero, pues voy a tener más posibilidades de que me dé una mayor cantidad de crías por animal. Esto quiere decir que si yo me ponen los animales uno al lado del otro y cada uno vale, no sé, 30 millones de pesos, pues lo ideal sería que usted lograra escoger la donadora que tenga más óvulos, porque si tiene más óvulos y le va a dar más cantidad de crías por animal, pues lógicamente ese valor que le costó esa donadora, pues lógicamente se va a diluir en una mayor cantidad de crías, que es lo que nos interesa a todos al final. Esa donadora que tiene de pronto 5 óvulos, no, puede que no tenga absolutamente ningún problema, puede que sea una vaca que da crías cada año, que sea excelente reproductivamente, pero para efectos de biotecnología va a ser muy probablemente menos eficiente. ¿Cómo utilizar esta herramienta? Muy fácil. Hoy en día cualquier veterinario es capaz que entienda más o menos cómo funciona, puede ir a hacer una ecografía y revisar qué potencial tiene la donadora. Se meten muchos otros temas, ¿no? Pero quise tocar unos muy prácticos. Muchos otros, me refiero a la edad de las donadoras, ¿sí? Lógicamente, si yo quiero un animal para biotecnología, no es lo mismo si compro una novilla lista para aspirar de 2 años, hasta menos, a veces empezamos a los 12 meses, que si compro una vaca de 15 años, ¿no? Lógicamente que ya está en un proceso de vejez, donde sus ovarios no son los mismos, donde la producción de los óvulos no es la misma, donde los óvulos no son de la misma calidad.
Otro tipo de factores como la historial productivo de las donadoras, depende de la raza en la que usted vaya a trabajar. No sé, son animales de leche, entonces querrá ver cuántos partos tiene, cuál es la producción de leche, etcétera, 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 e incluso sus ancestros, porque hoy en día hay un mercado importante donde todavía puede importar mucho de quién es hija, a veces sin necesariamente medir el tema en términos productivos. Entonces, hoy en día hablamos que puede haber en el mercado una pajilla de un toro que cuesta 100 millones de pesos una pajilla, y lógicamente si yo tengo una donadora que es hija de ese toro, pues lógicamente ya me alcanza un valor superior en el mercado por ser hija de ese toro. Entonces, son muchas las variables, pero enfóquense en el tema de potencial reproductivo. Tercer punto. Teníamos ya la donadora. El tercer punto es el toro, ¿cierto? Entonces ya teníamos una parte de la ecuación, necesitamos la otra. El toro, pues básicamente es la segunda mitad de la ecuación y no debe darse por hecho un buen índice de producción, ¿cierto? Entonces hoy en día, cuando nos ofrecen toros, específicamente para hacer embriones, pues las variables son igual de grandes que las donadoras, ¿no? Yo puede que esté buscando un toro por tipo, puede que esté buscando un toro por producción. Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando como ganadero, pues tengo que tratar de enfocarme en escoger el mejor animal, ¿sí? Hoy en día hay un dato, es un tema muy, muy importante, y es que hoy estamos en la era de los números. Entonces, lógicamente, si nosotros tenemos unos índices productivos, sea mi donadora o de mi toro, entre más grandes sean esos índices productivos, pues lógicamente la confianza en los productos que yo voy a obtener es mucho más alta. Entonces, tercer consejo, si usted va a trabajar un tema con embriones, ya sabe a dónde quiere ir, ya seleccionó su donadora, enfóquese en conseguir el mejor toro posible, ¿sí? Esta diapositiva que estamos viendo ahora es de unos amigos que tienen una central genética en Portugal que se llama Genética Pontado. Este toro, por ejemplo, específicamente es un toro Holstein que se llama Arión. Cuando ustedes ven el catálogo, hoy en día lo que ven es exactamente esto, ¿sí? Entonces ven, lo primero que ven son las hijas del toro, ¿sí? Lo segundo que van a ver es cuál es la producción de leche, cuál es la producción de grasa, cuál es la producción de proteína, cuáles son los índices de mérito económico que da este toro, ¿cierto? Entonces el mercado se está enfocando en unas razas más que otras. En este caso el Holstein le lleva años luz a otras razas. Lo que nos muestra un catálogo hoy en día es qué le importa al ganadero, ¿cierto? Es a dónde quiere llegar. ¿Qué quiere en este caso el Holstein específicamente? Leche. Entonces, ¿por qué aparecen las hijas y no el toro? Porque está mirando la ubre, está mirando la conformación, está mirando las patas, la longevidad, cuántos partos puedo esperar, cuántos días abiertos. Todos estos tipos de parámetros que nosotros estamos viendo hoy en día no están ahí por azar, están ahí básicamente porque representan dinero, ¿sí? Entonces volvemos a lo que hablábamos al comienzo. La idea de todo este tema de biotecnología y de toda esta era de los números es encontrar algo que sea realmente rentable para las ganaderías. Y bueno, y si me están vendiendo a mí el toro, pues ¿dónde está el toro? El toro no está, ya no aparece. Holstein es una de las razas que la mayoría de catálogos los toros no aparecen ya, porque la foto del animal, que era lo que nos enamorábamos hace 10 o 15 o 20 años, ya no es importante. La foto ya no importa, lo que importa es qué está transmitiendo él. Sin embargo, en este caso llamé a los amigos de Genética Pontado para que me mostraran la foto, que es ahí, ¿cierto? Es un toro espectacular. Sin embargo, hoy en día y cada vez más es más común este tipo de comportamientos. No importa el toro, importan sus números. Con las donadoras está pasando cada vez más. Entonces, cada vez más se están metiendo otro tipo de herramientas que están complementando este tema de embriones, este tema de inseminación, como la genómica, que lo que busca es a través de genes y a través de información y a través de herramientas de predictibilidad, seleccionar los animales más productivos y dejar un poco atrás esa selección que hacíamos hace años básicamente por belleza. Listo, una vez nosotros hemos seleccionado el toro, que es muy importante en los procesos, sobre todo cuando trabajamos fertilización in vitro, pero resulta que a veces nosotros asumimos que simplemente porque compramos, porque ya escogimos el toro de nuestra elección, porque ya lo está usando el vecino y es el toro número 1, el top 5 en Estados Unidos y en Europa, entonces ya el problema está solucionado. Y aunque las casas comerciales de semen son en su mayoría muy serias,
y el toro viene con unos parámetros mínimos de congelación, digamos que garantizan que esas pajillas tengan un mínimo, un estándar de calidad mínimo para ser utilizadas, pero resulta que como trabajamos con biología se meten una cantidad de variables importantes que nos pueden afectar los procedimientos. En este caso específico, les muestro un toro, lógicamente no por temas comerciales y para no meternos en inconvenientes, no puedo decir el nombre del toro, pongámosle que se llama el toro Pedro. Lo que vemos a la izquierda es el lote de congelación del toro, ¿cierto? Resulta que cuando colectan los toros, pues trabajamos con biología, no todos los días el toro está en su mejor momento, no todos los meses está en su mejor momento, esta colecta puede estar el animal estresado porque lo movieron a otra central de colecta, o puede estar enfermo, o puede que ya esté mucho más viejo. Entonces resulta que cada lote de congelación de los toros puede tener un potencial para ser mejor o peor a la hora de producir embriones, ¿sí? Lógicamente se meten muchas otras variables, pero esta es una variable tremendamente importante. Entonces, uno de los consejos que yo quería darles a ustedes es que cuando ustedes quieran hacer embriones y manejar su programa de biotecnología reproductiva, pues traten de averiguar este tipo de informaciones que ya están disponibles. Normalmente no las tienen las casas de semen, normalmente. Digamos, en razas que se están trabajando mucho hoy en día, como el Holstein, es muy probable que las casas comerciales que venden los toros estén en contacto con las casas que hacemos los embriones y por lo general ellos están preguntando, venga, del toro Pedro, ¿qué lote les ha funcionado muy bien? ¿Qué quiere decir esta tabla? Entonces tienen a su lado izquierdo el lote y a su lado derecho el promedio de producción del toro, ¿cierto? Estamos hablando en este caso específico de semen sexado. Entonces quiere decir que si yo tengo la suerte de conseguir unas pajillas del toro Pedro, que son del 28 de diciembre de 2018, la probabilidad es muy probable que de cada 3 óvulos me logre producir un embrión, ¿sí? Pero si yo, por acaso, tuve que me conseguí fue la pajilla del 10 de octubre de 2019, la última de la lista, probablemente le está produciendo menos de la mitad ese lote en específico que el del primer, que el mencionado anteriormente. Porque eso es importante en términos de rentabilidad y era la idea de la charla. Porque una pajilla de Pedro puede estar costando fácilmente 400,000 pesos. Entonces, lógicamente, entre más embriones me produzca, yo voy a diluir ese costo. Pasa lo mismo que con las donadoras. Voy a lograr diluir ese valor de genética semen. Aparte de eso, si el toro produce más embriones, el lote específico produce más embriones, más producción de embriones, que si de pronto no los metí en las receptoras, pues lo puede congelar, lo puede evitar. Esta diapositiva básicamente nos muestra este es llegar a ver todos son datos extremadamente confiables, nos produce 32.9% de embrión. Muy importante, semen sexado. Entonces, es un toro tremendamente eficiente y tenemos allá a la derecha un toro que solamente me produce 2% de embrión. Lógicamente, a medida que nosotros empezamos a tener esos datos, pues, ¿qué nos vamos haciendo? ¿Qué nos va obligando el mercado para ser más eficientes y qué quiere el ganadero para ser más eficiente en su producción? Ir descartando los toros que están a la derecha y cada vez usar los toros que están a la izquierda. Por supuesto, como no, el mundo no es perfecto, puede llegar a suceder que resulta que el mejor toro de la historia de la raza y las crías más importantes y el precio más alto lo vamos a tener con el toro de 1.8% y resulta que una cría del toro que da solamente 2% de embriones valen lo que valen 10 crías del animal que da 30%. Ese tipo de variables pueden suceder, pero deben ser tenidas en cuenta, pero no es la regla. Listo. Otro tema muy importante en términos prácticos, ¿qué tipo de tecnología funciona? ¿Sí? Entonces, hoy en día los ganaderos que están empezando en estas tecnologías y aún los que no están empezando, entonces empiezan a escuchar, venga, es que me están hablando de unos embriones frescos, pero escucho hablar también que hay unos embriones vitrificados y escucho hablar que hay unos embriones en DT y la tecnología de uno se llama DT, pero la tecnología del otro se llama embrión al bolsillo. Bueno, entonces
hay una gran, digamos, en el mercado por lo general, a medida que esto se está masificando y que se está haciendo más, digamos, que se está manejando más a nivel macro, pues empiezan a ofertar una serie de tecnologías donde la gente tiene un poco de confusión. Yo voy a tocar digamos, las más importantes, surgirán muchas, pronto en las preguntas surjan algunas, y básicamente es que cuando estamos hablando hoy en día de embriones vitrificados y de embriones congelados, lo que se quiere es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero es tener unos embriones para la posteridad, para el futuro, congelados en un termo, de modo que me permita rescatar mi genética o tener un banco genético que yo pueda utilizar a futuro o vender o bueno, lo que quiera. La diferencia entre los embriones vitrificados y congelados básicamente es el sistema como se hace cada uno, ¿sí? Entonces, los embriones congelados son o por DT, direct transfer en el caso de in vitro, son embriones que se congelan de manera individual, mientras que los embriones vitrificados son embriones que, digamos, se congelan en grupo. Digamos, ambos tipos de tecnología hoy en día funcionan muy bien, se trabajan a nivel macro en fincas, hoy en día en proyectos también lo usamos mucho, y cada uno tiene unas particularidades, ¿cierto? Son particularidades técnicas, básicamente sobre su uso al momento de descongelarlos, donde los embriones congelados hoy en día, básicamente la idea es que se usen exactamente como se usa una pajilla de semen, es decir, mi vaca está en celo, pasaron 8 días, yo llegué y descongelé al aire, tengo un transferidor de mucha experiencia, aire en agua, lo monté como una pajilla de semen y semilla. El embrión vitrificado, por su parte, requiere, al estar congelado en grupo, que se tengan que descongelar, se tengan que evaluar, se tengan que empacar de manera individual y se tengan que transferir. Es decir, digamos, requiere un paso adicional. Cada uno, digamos, puede tener sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, hoy en día las dos tecnologías están trabajando juntas, ambas tecnologías funcionan, hay ganaderos que tienen preferencia por una o por otra. Sin embargo, a futuro, es muy probable que termine venciendo la partida de los embriones congelados. ¿Realmente por qué? Porque es más sencillo a nivel de campo implementarlo y generalmente en la historia termina, digamos, ganando siempre lo más simple. Otro de los pasos, cuarto punto, todo lo que nosotros hacemos y siempre que ustedes van a implementar un trabajo de biotecnología, lógicamente es un trabajo en equipo. Entonces hay muchos mitos en el mercado y es que resulta que yo tengo mi transferidor y mi transferidor es el mejor de Colombia o el mejor de Brasil o el mejor de Latinoamérica y por esa razón mi trabajo siempre da el 70%. O no, yo trabajo con la empresa A, o con la empresa B y con la empresa C y entonces si yo trabajo con la empresa siempre mi trabajo va a ser del 80%. O no, resulta es que mi finca tiene el mejor manejo del mundo, tengo las mejores receptoras del mundo, estoy dando esta sal que es una sal súper especial y por eso mis trabajos siempre van a dar tanto porcentaje. Y resulta que no. Siempre que nosotros trabajamos con biología y trabajamos con biotecnología, pues va a haber una cantidad de variables inmensa y esa cantidad de variables inmensa hace que para obtener un resultado final exitoso o desastroso, porque se tienen los dos, siempre usted va a requerir un trabajo en equipo, donde es una cadena, ¿cierto? Y cada eslabón está unido al otro. Siempre que uno de esos eslabones se rompe, los dos trabajos empiezan a caer. Lógicamente, puede que la ruptura de un eslabón, como la cantidad de tiempo que duraron los embriones expuestos al sol, le baje a usted de manera imperceptible un 2% de preñez, pero puede que ese mismo problema en la finca del vecino, donde el sol era un poco más fuerte o era una hora diferente, le afecte su trabajo en un 50% menos de producción. Entonces, siempre que ustedes manejen un programa de biotecnología, pues intenten trabajar con el mejor material disponible, es decir, de cada etapa. Entonces, tiene las donadoras, pues intente tenerlas lo mejor posible. Si necesita sacar los óvulos, intente conseguir el mejor aspirador posible. Necesita transferir los embriones, intente conseguir el mejor transferidor disponible, ¿sí? Necesita atender sus partos. Recuerden que no estamos pensando solamente en las preñeces, estamos esperando a que esas preñeces nos den un resultado y nos den unos animales que nazcan y sean tremendamente productivos y esa plata que yo invertí hace 3 años en embriones, pues realmente se multiplique por 5.
Entonces busque, capacite su personal para que pueda atender los partos y que esos embriones no se le mueran en el parto. Y pese a que hay un trabajo de equipo, hay una parte que es, hay una reina en todo el proceso, ¿sí? Esa reina es, bueno, no me está cargando la foto ahí, pido disculpas, pero la reina básicamente es la receptora, ¿sí? Una reina es la receptora. Quizás uno de los factores más importantes a tener en cuenta siempre que trabajamos un programa de biotecnología reproductiva es quién va a coger y recibir ese embrión fruto de todo el trabajo del ganadero que escogió su donadora, del cuidado que le hizo a ella, de la persona que fue a aspirar, del laboratorio que hizo todo el trabajo de embriones, de la persona que colectó el semen por allá en Estados Unidos o en Europa, el que trajo el semen para producir esos embriones, pues lógicamente la receptora, la que recibe ese embrión, lo va a gestar y lo va a dar, digamos, hay que tener en cuenta que una receptora no importa porque se quede preñada simplemente. La idea de la receptora no es solamente que preñe, la idea de la receptora es que sea capaz de parir sin ningún problema y que sea capaz de destetar sin ningún problema, porque hasta allá hasta donde llega su trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros la llamamos la reina? Porque todo lo que usted le puede invertir a sus receptoras, lógicamente se va a devolver en eficiencia del programa, ¿sí? Lógicamente, pues usted puede tener excelentes receptoras y otra parte del programa falló y ellas no se van a preñar, pero no es culpa de ellas. Entonces, en esencia nosotros consideramos la receptora como una inversión. Hoy en día, pese a toda la cantidad de variables que hemos conversado, se dice que el 70% del éxito de un programa de biotecnología es la receptora. Y hay un punto muy importante dentro del equipo, ¿cierto? Que a veces pensamos que el equipo es solamente o las empresas que hacemos esta vaina o el veterinario que nos está asesorando, y hay un miembro muy importante del equipo que se llama el ganadero. Entonces, lógicamente, de las ganas que le meta el ganadero, el acompañamiento que haga el ganadero, digamos, del objetivo que haga el ganadero, es que depende mucho el éxito. Entonces, por eso en este caso, siempre, eh, nosotros tenemos que pensar que no solamente estamos jugando como equipo, pero que en ese equipo hay un capitán y hay un doliente, y ese doliente no es nada más que el ganadero, ¿cierto? Es el que le pone el corazón, el que va a pagar el programa, el que estaba, digamos, pendiente de sus vacas a través de su administrador, etcétera. En este caso específico, pongo esta fotografía, me parece una fotografía muy bonita, porque es de uno de los proyectos que se ha hecho como iniciativa de llevar genética a pequeños productores, y resulta que este señor que nunca en su vida había hecho embriones, hoy en día, después de que ya tiene sus animales produciendo, ha empezado ya a iniciar, a ingresar en la biotecnología, lógicamente con sus propios recursos, es decir, se le despertaron esas ganas, ese potencial, y lógicamente es un tipo extremadamente juicioso. Aquí me apareció la foto en la receta. Listo, y el último punto que yo quiero tocar para este tema de biotecnologías que nosotros tenemos que pensar es que nosotros seguimos pensando en que la ganadería es simplemente hacer embriones y tener las vacas muy bonitas y todo va a seguir siendo así. Pero en realidad el mundo está cambiando extremadamente rápido y es un hecho que la ganadería debe modernizarse y superar muchos retos que nos están poniendo. Digamos, yo pongo acá las nuevas generaciones, pero en realidad no son las nuevas generaciones, sino el mundo actual. Entonces no podemos negar que la ganadería, pese a, digamos, al peso social que tiene en países como Colombia, como Latinoamérica, a la necesidad que tenemos del ejercicio de la actividad donde hay un mundo cada vez que busca más proteína, proteína cada vez más barata, es decir, necesitamos producir más carne, necesitamos producir más leche y ojalá sea más barata, tiene unos efectos tremendamente negativos y esos efectos tremendamente negativos pues los vemos nosotros todos los días. Creo que si los que estamos asistiendo a esta charla nos gusta la ganadería, es claro que si hacemos un recorrido por 5 periódicos todos los días, es muy probable que por lo menos en uno encontramos un artículo donde digan que las vacas están acabando el mundo y que estamos contaminando y que, bueno, muchos temas ahí delicados. Lógicamente, gran parte de esa información a veces viene de cierta desinformación, ahí valga la redundancia, sin embargo no está exenta de que la actividad tenga unos efectos que deben empezar a trabajar, ¿sí? Por lo cual los ganaderos deben ser muy conscientes de lo que están haciendo y empezar a enfocarse específicamente en ser más productivos. En este caso específico, ustedes
ven acá, yo estoy en este momento en zona rural en Caquetá, digamos, estamos trabajando un proyecto acá, y cuando toqué este tema, pues pensaba en este departamento específicamente, ¿por qué? Para que ustedes tengan una idea, en este momento Caquetá es el segundo departamento que tiene más inventario ganadero del país, más o menos unos 2.400.000 vacas, en su mayoría es doble propósito. Y sin embargo, cuando usted analiza el departamento en específico, los suelos del departamento, resulta que en teoría las tierras para ganadería solamente serían el 1.9% y hoy en día estamos trabajando con el 20%. Entonces, cuando usted ve el caso Caquetá, pues tiene todos los días recortes de prensa hablando de que están deforestando el Amazonas, de que están acabando la selva por sembrar ganadería. ¿Qué es lo que está partiendo de ese hecho? Que está llamada la biotecnología. La ganadería no podemos acabar en Caquetá, no hay muchas familias que ya viven de eso y no se trata de emitir una ley y decir, venga, acaben con la ganadería, sino básicamente tienen que empezar a hacerla más eficiente. Entonces, es decir, no tenga 20 vacas, sino tenga 5 que le produzcan lo que le producían antes sus 20. En este punto, digamos, de qué es lo que está pasando con la ganadería en el mundo, hay un dato muy claro y es que cada vez somos más personas. Para 2030 vamos a llegar más o menos a 9 billones de personas, es decir, que cada vez vamos a tener más necesidades de proteína. Y la proteína animal, pese a todas las, digamos, a toda la prensa que se escucha, pues es realmente muy importante para el tema de nutrición y como es muy importante para el tema de nutrición, tiene una demanda creciente, ¿cierto? Estas dos gráficas que ustedes ven ahí, pues básicamente es una relación entre los países que más demanda de proteína tienen en el crecimiento de la población mundial. Si nosotros vemos eso y analizamos desde ese punto de vista la ganadería, pues sabemos que va a ser un negocio muy interesante, ¿cierto? Es una actividad muy interesante desde el punto de vista de negocio, porque vamos a tener un producto que está siendo demandado. Sin embargo, como es un producto que está siendo demandado en términos de que la gente lo quiere y que es digamos, eh, realizado de la manera adecuada, va a producir rentabilidad, pues lógicamente tenemos que concentrar en lo que nos están diciendo las nuevas generaciones, de decir, venga, yo no estoy diciendo que no necesitamos carne o que no necesitamos leche, pero hágalo bien, ¿sí? Entonces, un punto muy importante para los ganaderos, y es un consejo que yo les doy, es que empiecen a informarse mucho de qué está sucediendo. Hoy en día, siguiendo el tema de Caquetá, pese a lo que yo dije, Caquetá es un modelo nacional y de hecho en Latinoamérica, porque tiene una cantidad de programas impresionantes como Visión Amazonía, donde un grupo de gente, incluyendo muchos organismos internacionales, están trabajando justamente para cambiarle la cara a eso, ¿cierto? Para decir, venga, sigamos con la ganadería, pero ya que vamos a seguir con la ganadería, hagámoslo bien. Entonces vamos a reforestar, vamos a usar menos vacas, vamos a mejorar los índices de producción y acá es donde va este gráfico que ustedes ven. Siempre hablamos de principalmente de los gases que están produciendo los bovinos, que son los gases de efecto invernadero, y qué es lo que hay que hacer para mitigarlos. Entonces, si ustedes ven todo lo que está ahí a mano derecha, dice cómo hacer, cuáles son las herramientas que hay que utilizar. Entonces, mejorar las tasas de preñez, incrementar las ganancias de peso y mejorar por ejemplo, mejorar la digestibilidad de lo que toman los bovinos. Todo esto es posible. La biotecnología entra aquí a jugar porque resulta que si nosotros seleccionamos muy bien los animales que estamos usando, seleccionamos muy bien esos sustratos y vuelvo al inicio de la charla, trabajamos muy bien los programas, combinamos los programas con un trabajo técnico muy adecuado, pues lógicamente vamos a llegar hasta allá. Esto se está trabajando hoy en día, es un tema muy importante que no se debe descuidar, el gobierno le está apostando mucho a eso, el comercio internacional está exigiendo mucho esto, Vegan está trabajando en los programas impresionantes de reconversión ganadera, pero hay que seguir, ¿cierto? No hay que parar, hay que seguir, y si hay un ganadero en este momento que no ha pensado en eso, es el momento de que lo empiece a pensar, porque se lo van a exigir. Esto era lo que yo tenía para contarles. En términos prácticos, la idea lógicamente, sé que es normal que surjan preguntas, no teníamos mucho tiempo para entrar en detalles más técnicos, pero pues acá estoy. Carlos, Ramón, muchísimas gracias
por tu charla, por permitirnos adquirir y ampliar los conocimientos que tienes respecto a la biotecnología. Vamos a nuestra ronda de preguntas. Antes quiero leer tu mensaje que nos escribe Julián Collazos desde La Plata, Huila, Finca Palmira, El Saladito y el Danubio. Y dicen, hemos utilizado la biotecnología reproductiva y te envían un saludo. Nos pregunta Mario Santiaguero, de una vaca donadora en una aspiración, ¿cuántas crías logras obtener? Bueno, no, esa es una pregunta que no tiene una respuesta única. Ahí vuelve el tema que le comenté a él de los ovarios, ¿cierto? Entonces, lógicamente, la cantidad de crías que se van a obtener de un animal que le pueda dar 60 óvulos cada aspiración, que fácilmente es una donadora que le puede dar 10 crías en cada aspiración, es decir, lo que daría una vaca durante toda su vida, no es lo mismo que si usted tiene una donadora que tiene 5. Entonces no hay una respuesta única. La única manera de predecir o de intentar predecir esto es trabajándola por biotecnología, intentar cubrir la mayor cantidad de variables que muestra ahí, por ejemplo, el toro, e ir conociendo este animal. También hay variables ahí que se meten, por ejemplo, las razas Indicus en general tienen más óvulos que las razas Taurus, entonces la cantidad de crías en promedio de las razas Indicus es mucho más alta por cada procedimiento respecto a las razas Taurus. Nos preguntan, ¿hay diferencias entre la eficiencia en FIV de semen sexado de toros Taurus versus Tauros Indicus? Sí hay diferencias. Lógicamente, estas diferencias entran en muchas otras variables. ¿En qué sentido? Pues lógicamente, más que entre razas, en este caso, tiene que pensar entre individuos. Entonces, de nuevo, la calidad de semen, ¿de qué depende? De todo. Depende del toro, de dónde está, de la alimentación, del manejo que está teniendo. Entonces siempre va a haber diferencias entre uno y otro, principalmente individuos más que razas. Nos dice Leito Benavides de Olmos. Buenas noches, muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Es posible nos indicará los nombres de las pajillas tipo lechero para el trópico desde Agua Azul Casanario? No, digamos, el ganadero tiene que ver específicamente en dónde está, ¿sí? Si él entiende dónde está, qué disponibilidad de comida tiene, puede seleccionar la raza que mejor se ajuste. Le voy a poner dos casos específicos. Aquí en Caquetá, ¿cierto? Que es una zona también, digamos, región centro-oriente colombiana. Usted veía esas fotos de las guirolandas hermosas que yo puse al inicio con esas ubres impresionantes que usted a veces las ve en un show lechero y hay animales de 100 litros por día. Lógicamente, cuando usted tiene un animal de este tipo, es un animal que tiene, así como a producción, pues tiene unos requerimientos. Entonces, dependiendo de la zona en la que usted esté, debería buscar el cruce que mejor se ajuste a esa zona en particular. En caso, vuelvo al tema Caquetá, entonces usted encuentra, por ejemplo, siendo la misma zona, hay productores especializados que prefieren cruces tipo Girolando, que son tremendamente eficientes, pero tienen ganaderías muy organizadas, lecherías muy organizadas, que le puedan dar gasolina a sus animales para que expresen todo su potencial. Y a veces usted ve ganaderos que tienen los mismos tipos de producción tipo leche, pero tienen condiciones mucho más difíciles, más montaña, necesitan animales más rústicos, no tienen tanto manejo, y probablemente digan, venga, yo no voy a hacer un embrión Guiport Holstein, sino voy a utilizar un Bucerat por Holstein o un Brahman por Holstein. Entonces, depende mucho de lo que él vaya a buscar. Mi consejo es, trate de buscar en la zona, seguramente hay ganaderos muy juiciosos, ya con muchas experiencias, con años ordeñando, y digamos que la idea siempre es uno apoyarse en las personas que ya lo están haciendo, a veces antes que intentar algo nuevo, porque sí. Juancho nos pregunta, ¿se podría en un futuro utilizar la transferencia de embriones de la misma forma que una inseminación artificial utilizando sus celos naturales? Sí, ya hoy en día es posible. Totalmente. Los embriones congelados hoy en día son una realidad, están ahí, cualquier persona puede congelar 20, 50, 100 o 1000 embriones
de sus propias vacas y empezar a trabajarlos en programas de inseminación. Sin embargo, hay muchos temas técnicos que debemos superar. Uno es temas tan simples como el manejo de, a veces las personas piensan que el manejo de un termo de embriones congelados es el mismo que un termo de semen. Y solamente un paréntesis muy corto. Es muy común que usted en la finca llegue y saque una pajilla de semen del termo, le pasó el dedo para revisar el nombre del toro. Lo he visto muchas veces, llevo 20 años en campo, en finca. Eso causa una microdescongelación que puede, no sé, destruirla a 100.000 espermatozoides de una pajilla que tiene 40 millones, ¿sí? Entonces no hay problema, guardan la pajilla ahí, la usan dentro de un mes y todo va a preñar perfecto. Si usted tiene ese mismo termo con 1.000 embriones, si alguien llega y saca ese embrión congelado y le pasa el dedo por encima, pues no hay 40 millones de embriones en esa pajilla, sino uno, un embrión. Y si eso llega a pasar, el embrión está muerto. Entonces, tenemos que todavía resolver muchos temas de educación. Tenemos los embriones en la finca, sí, pero no es muy común tener un transferidor de experiencia en la finca y podríamos decir, listo, no hay problema, tengo un inseminador que sabe mucho del tema, ya tiene mucha experiencia en inseminación y yo voy a poner que el inseminador empiece a transferir los embriones. No hay ningún problema siempre y cuando el ganadero tenga en cuenta que un embrión le puede costar o tiene un costo de 500.000 pesos o de 1 millón o de 5 millones o de 10 millones, dependiendo de la genética. Y si usted va a poner a una persona que no tiene la experiencia en ese tipo de tecnologías, pues lógicamente el riesgo es demasiado grande. Sin embargo, hay una cosa que es evidente, es un tema que causa que tiene muchas aristas, pero seguramente en un futuro no muy lejano, los transferidores de las fincas hoy en día van a ser los inseminadores de las fincas van a ser transferidores de embriones, tienen que llegar allá, ¿sí? No va a ser un proceso sencillo, no va a ser un proceso fácil, eh, pero, pero, pero las empresas hoy en día, las empresas de biotecnología están trabajando para eso. Todavía nos falta mucho, pero va a llegar. Nos pregunta Mauricio Ramírez qué pasa con los factores intrínsecos y extrínsecos en cuanto a las donadoras y receptoras. No, lógicamente, como yo hablaba acá, hay 1 millón de factores que afectan el desempeño de cada procedimiento. Sin embargo, no teníamos el tiempo suficiente para tocar todos los temas y creo que podríamos durar hablando 20 años más de todo lo que puede afectar cada programa, de la luminosidad, desde el momento del día que se aspira, si la sala donde está aspirando hace más calor o no. Entonces hay muchos factores que alteran los procedimientos, pero realmente hay una triada muy clara y es que lógicamente si usted tiene un buen manejo, una buena nutrición y una buena sanidad, digamos que ya controla por lo menos la mayoría de ellos. Entonces siempre va a encontrar factores que le pueden alterar su desempeño, pero pues tiene que intentar controlarlos hasta donde sea posible. Nos pregunta Hernando Franco, ¿cuál es la tasa de efectividad en la preñez por transferencia de embriones? Depende, yo le podría dar hoy en día medias, ¿sí? Y nosotros podemos darle medias muy interesantes. Por ejemplo, al tener la oportunidad de trabajar con ganaderos comerciales versus proyectos del gobierno donde son pequeños y medianos productores no acostumbrados a la biotecnología, yo podría decir hoy que un productor comercial conoce la tecnología, que tiene su grupo de receptoras, que es una persona que entiende cómo funciona, que hace una preparación de receptoras, que tiene controlado el tema de sanidad, el tema de manejo y el tema de nutrición. Hoy en día, en términos de embriones congelados, es fácilmente ganaderías que logran 50% de índices de gestación promedio en el año, ¿no? Promedio. Cuando yo hablo promedio, puede tener trabajos del 80% de gestación y puede tener un trabajo en el año de 0. Recuerde que esto es biología y hay muchos factores que pueden alterar el procedimiento. Cuando vemos, por ejemplo, cuando se trabaja en este tipo de programas en ganaderos que no logran controlar esas variables, como cuando pasa en iniciativas gubernamentales donde a veces se trabaja con pequeños y medianos productores, que lógicamente no son tan conscientes de todos estos factores, la media puede bajar fácil para 35%. Entonces, digamos que son medias generales y va a depender mucho de las condiciones, no solamente de la tecnología, sino de las condiciones de la finca. Recuerden, es un equipo, es uno de los temas que se tocó.
Bueno, vamos con la última pregunta. Vicente Hernández Reyes nos dice cuál es el porcentaje de preñez entre congelados y vitrificados actuales, como relacionado al anterior, ¿verdad? Bueno, digamos que hoy en día hay datos muy grandes. Yo le puedo pasar unos datos, digamos que hablo en base a una evidencia de proyectos específicos muy grandes. Y en el momento, digamos, la diferencia no es mucha. El proyecto más grande que tenemos una ventaja a favor de los embriones vitrificados, ¿sí? Cuando me preguntan a mí por qué sucede eso, es muy probable que eso suceda porque siempre que nosotros sometemos a una célula a un proceso de congelación, de esa congelación lógicamente, digamos, estamos sometiendo a una célula a un estrés muy grande que, que no existe en la naturaleza. El tema de congelación y criopreservación celular es algo que nosotros nos inventamos, que nos inventamos los humanos, por lo menos al nivel que se trabaja hoy en día. Hay ejemplos en la naturaleza así de animales que duran congelados o en hibernación o bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero no al nivel que se usa hoy en día en la biotecnología, pues siempre va a haber un estrés. El hecho de que un embrión vitrificado tenga que, como dije, están congelados en grupo, tenga que descongelarse en grupo, tener un técnico que tenga que revisarlo y volverlo a reenvasar, pues en algunas ocasiones logra que si hubo una célula que no resistió muy bien el proceso de congelación, sea identificada y descartada antes de entrar en transferencia. Eso no sucede cuando usted hace los embriones de T. Entonces, lo que hemos visto es que cuando usted ve números globales, grandes, no estoy hablando de trabajos individuales, cuando ve la media de todo un año de un proyecto, es muy probable que los embriones vitrificados lleguen a tener entre 3 a 5% más de preñez. Bueno, una Pero, última. lógicamente, es un proceso más grande, más complicado. Jainer Oviedo nos pregunta qué recomienda un pequeño ganadero de 30 receptoras, comprar una donadora y fabricar sus propios embriones o adquirir los embriones de otra finca. Eh, la respuesta es depende de lo que quiera, ¿sí? Si él tiene una otra finca que tiene unos animales que él no puede adquirir, que era como el ejemplo que yo daba de la campeona, ¿cierto? Es decir, si él quiere si su objetivo es tener esa genética, pues probablemente su mejor opción sea ir y comprar una aspiración, o sea, comprar los embriones. Si él quiere algo más, si él quiere algo más genérico, es decir, por ejemplo, él puede que no le interese una donadora en específico, sino tener una lechería a partir de Girolando, es muy probable que pueda considerar la opción de comprar. Digamos que yo le aconsejaría a él que mirara en caso particular qué es lo que él quiere, no porque tenga 30 receptoras, sino qué es lo que quiere en un año o en 2 años o en 3 años. Porque si lo que él quiere es manejar un programa de 3 años, tal vez sea mejor ir comprando una donadora y empezar a hacer digamos, un grupo genético, una fábrica para que él tenga su propia fábrica de embriones acá en un plazo de 3 años. Pero si él quiere hacer un trabajo puntual único de solamente sus 30 receptores, seguramente le saldrá mejor ir a comprar la genética de la persona que ya lo tiene y no hacer una inversión inicial de una vaca que la quiere usar una única vez. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que el tiempo es muy corto para un tema tan importante, que hay muchas preguntas, muchas incógnitas, pero entonces vamos a coordinar una segunda charla contigo, si estás de acuerdo, para revisar esos temas que quedan como sueltos. Y bueno, espérame que me están enviando aquí, Arnoldo, una pregunta que me dicen que es muy importante que la hagamos antes de terminar. Mientras me la confirman la pregunta, eh, quiero enviarle un saludo a los estudiantes de medicina veterinaria que están muy pendientes con nosotros. Iván López, no, John Esteban López, estudiante de veterinaria y zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ibagué, está muy pendiente de nosotros. Al casi médico veterinario Brandon Arturo González y al ganadero Luis Arturo González, que siempre están aquí muy pendientes de nosotros. Porfa, me envían la pregunta. Carolina, de todos modos, nosotros estamos a disposición. Cualquier persona que le interese, con mucho gusto. Yo dejo mis datos de contacto o algún miembro del equipo.
El tema de receptoras realmente no lo quise tocar porque es un tema de una charla completa, pero es tremendamente importante considerando que el 70% del éxito de un programa depende de ahí. Entonces, yo creo que si hay una segunda charla, me gustaría mucho que pudieran tocar ese tema. Es un tema bien, bien interesante, bien importante y que no tocamos acá. Claro que sí, con muchísimo gusto, Ramón. Entonces, tenemos la pregunta, Arnoldo Medina nos pregunta desde Argentina, Huila, para producir F1, para la producción de leche, ¿hay diferencia entre utilizar toro taurino, vaca cebuina versus toro cebuino, vaca taurina? Bueno, hay diferentes, digamos que en este momento hay una polémica respecto al tema. Eh, digamos que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Básicamente estamos hablando de usar si la donadora en vez de ser, por ejemplo, es Gir y el toro Holstein, si usamos una hembra Holstein y un toro Gir. Realmente, realmente no debería haber diferencia. Hay unas diferencias técnicas en términos de producción y esto es, cuando se aspira a donadora indicus, por lo general las donadoras indicus dan más óvulos en promedio, ¿sí? Entonces esto quiere decir que por lo general tenemos un grupo más grande de óvulos con menos vacas, ¿sí? Por tal razón, en términos de eficiencia respecto a cantidad de donadoras, probablemente sea más eficiente cantidad de donadoras versus embriones obtenidos cuando lo hacemos con índicos, ¿sí? Cuando lo hacemos con tauros, puede que la producción sea un poco menor, sin embargo, una vez hechos los embriones, básicamente digamos, los índices de gestación, de hecho, de la parte A o de la parte B deberían ser básicamente lo mismo. Hay un factor que se mete ahí, es el tema de confiabilidad de los toros. Cuando usted usa hembra guir, por ejemplo, Brahman con toro Holstein, lógicamente Holstein, por ser la raza más trabajada del mundo en términos de leche y encontrarse ustedes super toros y top 5 mundial, pues lógicamente es muy factible que usted encuentre una pajilla de un toro Holstein que sea el mejor del mundo, pues, el mejor del mundo en ese momento, cambian cada 3 o 4 meses, es impresionante, de la velocidad y la cantidad de números que tiene, en un valor, no sé, 400,000 pesos, puede llegar a tener una pajilla de un toro que tiene 50 o 60,000 hijas, y hay algunas veces cuando uno lo usa al contrario, es decir, hembra indicus con un toro, Holstein con un toro indicus, muchas veces, infortunadamente, en las razas indicus, no hay ninguna raza en este momento que tenga los números que tienen las tauros, específicamente en términos de producción de leche. Sin embargo, una vez, digamos, agotados o compensadas estas alternativas, la realidad es que no. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han trabajado con los dos tipos de producción de embriones y no hay una diferencia a favor de que uno dé más leche o dé menos leche que la otra. Lógicamente usted puede que tenga un toro, se vio la necesidad de usar un toro Gir que no tiene 60,000 hijas probadas como el toro Holstein, pero tiene 1,000, pero resulta que las hembras Holstein que usó sí son hijas del toro de 60,000. Entonces son básicamente diferencias técnicas más no productivas. Listo, Ramón. Entonces, ya es cuestión de que agendemos una segunda charla para poder despejar todas estas dudas. Entonces, aquí nos preguntaba, bueno, se me fue el nombre, un participante que si esta charla queda grabada y por supuesto que sí que queda grabada tanto en nuestro Facebook como en el canal de YouTube. Ustedes pueden encontrar todas las capacitaciones virtuales que hemos tenido desde Fedegan para estudiar, repasar, revivirlas. Igualmente ahí van a encontrar los datos de Ramón y pues quedamos atentos a una segunda charla y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, qué charla tan importante. Sabemos que estos temas de biotecnología, reproducción, siempre pues están a la vanguardia y son del absoluto interés de todos los ganaderos y personas que están en el sector. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buena noche para todos ustedes y nos vemos la próxima semana con más charlas.